tiene usted, ¿no? Porque el sistema de justicia guatemalteco sigue dándonos de qué hablar. Hoy entonces se ha rechazado in limine y lo vamos a explicar qué es lo que eso significa, esta solicitud de antejuicios. Por favor, siga estos datos que son muy importantes. Sandy, para entender, mejor dicho, el contexto con el cual surge esta serie de antejuicios planteados a diestra y siniestra, porque aquí es antejuicios de todos contra todos, hay que saber que el problema se deriva por el proceso de elección de magistrados. Ahí es donde encontramos la génesis de este problema. Elección, por cierto, he de decirlo, ¿verdad, Sandy?, que sigue tan entrampada como la resolución de los entuertos jurídicos, que significa la resolución de una serie de interminables antejuicios. Lo verdaderamente esencial en este tema es recalcar que estamos a menos de un mes de cumplir un año sin la renovación de la Corte Suprema de Justicia y sin que se elijan tampoco a los magistrados de sala. Al final de cuentas, todos estos problemas aparentes del sistema de justicia constituyen problemas de fondo para el Estado de Derecho y para el Estado de legalidad en Guatemala. ¿Sabes qué es lo que pasa aquí, Sandy? Y esto es muy importante. ¿Te recuerdas aquel famoso antejuicio planteado en contra de 4 magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad? Se autoampararon y le dijeron a la Comisión Permanente del Congreso de la República: me manda inmediatamente el expediente donde me están acusando a mí, y el Congreso nunca lo hizo, y en original. Y ahí tenemos, estos son los resultados, cuando lo político se mezcla con lo jurídico. Cuando se planteó, Julio, esta solicitud por parte del Ministerio Público, hacíamos el análisis y precisamente no es por pues decir nada, sino que simplemente indicabas tú, Julio, que sí, este era un recurso que no iba a prosperar, porque obviamente no existía entonces como tanta documentación o al final algún tipo de guía para que fuera este camino. Y hoy vemos entonces que efectivamente fue así. La pregunta es aquí. A ver, Sandy, dime. ¿En qué nos deja entonces esta resolución y qué pasa? Porque mientras se resuelven amparos y recursos, se interponen, se resuelven, no vemos que las cortes sean electas. Esto pareciera ser como un camino y una situación del cuento de nunca acabar, porque lo que debe resolverse es nombrar magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Sala. Pero al contrario, se interponen más recursos y más recursos. Más recursos, y que yo te pongo, que yo no dejo que se resuelva contra mí un antejuicio. Ya lo hemos dicho una y mil veces. ¿Cuál es el miedo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Este es el puro Estado de Derecho. Si está establecido en la Constitución, que siga, es que ni siquiera se les iba a investigar. Lo que iba a pasar era que había una comisión que en el Congreso de la República iba a plantear un informe al Pleno después de una investigación para determinar y someter a votación si se les quitaba o no el antejuicio. Exacto. Pero ya ni esto dejaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Por el contrario, entonces vinieron y argumentaron otras situaciones y se viene esta serie de recursos en contra de los miembros de la Comisión Permanente. Aquí parece una cuestión como que no me toques porque si no yo te voy a hacer algo y te voy a antejuiciar a ti. Ah, no, yo voy a poner el antejuicio en contra tuyo. Y esto, por risible que parezca, esto es el circo del sistema de justicia para la elección de jueces y magistrados, bueno, de magistrados, quiero decir. Eso parece una guerra de poderes, Julio, y en medio estamos los guatemaltecos, está la justicia nacional, entonces... Sí. Parece que no hay un deseo de poder aclarar esta situación, de finalmente cerrar esta situación y que se puedan elegir cortes. Eso pareciera. Así es. No sé si será el objetivo, pero con lo que vemos en ese entrampamiento, eso es lo que nos deja ver. Y mira, eso es tan espurio que yo quiero explicar ahorita qué significa que la Corte Suprema de Justicia haya rechazado in limine. Significa que no había materia, pero aún no habiendo materia ni habiendo un sustento, bueno, planteemos el antejuicio, a ver si tenemos suerte en contra de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso. Y entonces aquí lo único que parece es que se está ganando tiempo o que se está perdiendo el tiempo en este tipo de situaciones. Por eso te digo, esto ya no parece tanto jurídico, esto ya parece más político. ¿Qué intereses hay oscuros en cuanto a que se conozca ya de una vez por todas en el proceso que habrá que discutirlo, que habrá que reformarlo, que habrá que cambiarlo, renovarlo si quieres, de las comisiones de postulación a los magistrados? Porque nos guste o no nos guste, ya está establecido en ley. Sandy, ¿te puedo pedir por favor que compartas con nuestros televidentes los otros datos que tenemos para ampliar este tema? Por supuesto, y colocamos en pantalla entonces estos datos, porque para entender el contexto con el cual surge esta serie de antejuicios planteados a diestra y siniestra, hay que saber que el problema se deriva por el proceso de elección de los magistrados, elección que sigue tan entrampada como la resolución de los entuertos jurídicos, que significa la resolución de una serie interminable de antejuicios.
La verdadera o la verdaderamente esencia de este tema es recalcar que estamos a menos de un mes de cumplir un año sin la renovación de la Corte Suprema de Justicia y también de los magistrados de sala. Al fin de cuentas, todos estos problemas aparentes del sistema de justicia constituyen problemas de fondo para el Estado de Derecho y para el Estado de legalidad de Guatemala, y especialmente en este último punto, Estado de legalidad. Así es. ¿Hay o no en este momento una legalidad en la toma de decisiones de la Corte? No la hay, y te explico por qué. No la hay desde el momento en que la misma Corte de Constitucionalidad violenta, porque, señoras y señores, hablemos lo que es, ha violentado la Constitución cuando no permitió la elección de magistrados de sala y de Corte. Te repito, no es el mejor sistema, hay que cambiarlo, pero entonces hay que buscar cuál es la forma de cambiar esa ley y esa forma de selección. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ya en casi este año son decisiones absolutamente espurias e ilegales que no están basadas en ley, que contradicen lo que dice nuestra máxima norma, que es la Constitución. Y es aquí precisamente que yo quiero hacer una pregunta. Hoy, como tú lo dijiste al abrir este programa, y agradecemos, es el Día del Abogado aquí en Guatemala, 24 de septiembre. ¿Dónde está el pronunciamiento del Colegio de Abogados? ¿Dónde está el pronunciamiento de todo el sector jurídico, de todo el gremio de juristas? ¿Por qué permitimos que esto esté pasando así, tan impunemente, a la vista de todos? Nosotros aquí en A la Medida hacemos la parte que nos corresponde, que es darle a conocer usted esta situación que ya no sé si parece para enojarse, para reírse, para no creerlo o para esperar que pase cualquier otra cosa. Lo cierto es, Andy, que los magistrados parece ser que nunca van a ser electos, al menos no con esta Corte de Constitucionalidad que sigue en el poder hasta mayo del próximo año. Para concluir este tema, Julio, y antes de irnos a la pausa, te pregunto, ¿quién tiene que ceder para que este asunto finalmente se logre resolver? Todos, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, y lo que tienen que hacer es sentarse y analizar lo siguiente. La Constitución nos dice cuál es la forma de nombrar a los magistrados de Suprema, a los magistrados de la Sala de Apelaciones, y lo único que queda por hacer es cumplir con lo que está en el mandato constitucional, simple y sencillamente. Con esa conclusión hacemos una pausa y regresamos con otras noticias. Por favor, usted no cambie. Recuerde una cosa, en TN23 a esta hora nosotros somos A la Medida.